Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este retiro de Adviento que hemos estado anunciando para prepararnos a celebrar la Navidad. El título de este retiro, que va a consistir en 3 días, se llama La alegría por un Dios que se acerca. Tenemos pensado desglosarlo en 3 momentos muy importantes. El primero es todo el contexto de los profetas, que es el anuncio de la llegada del Mesías. El segundo día estaremos enfocándonos más en la figura de María, donde es la realización de la encarnación de la promesa de Dios para que su Hijo se haga como nosotros, carne, para que el Señor se aproxime, se aproxime, se haga prójimo, se haga el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y el tercer día hablaremos ya propiamente de la figura de Jesús, de la llegada del niño que estamos todos esperando. Vamos a comenzar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las tinieblas se encendió una luz. En el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia. El Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. De tal manera que nosotros vamos preparándonos con la luz para hacer luz también en nuestros ambientes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Querida Madre de Dios, que viviste con alegría los 9 meses de tu adviento, llevando al niño Dios en tu seno, ayúdanos con tu oración para que no se borre nunca de nuestro corazón la alegría que nos trae Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar la reflexión de este primer día, que va orientada sobre todo, habíamos dicho, con toda la preparación que ha habido en torno al nacimiento del niño Jesús, toda la preparación profética que encontramos nosotros del Antiguo Testamento y que podemos abarcar también hasta Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista que le tocará preparar el camino del Señor de una forma ya más inmediata. Avanzando y teniendo en cuenta sobre todo el tema del tercer domingo de Adviento, recuerden que es el tercer domingo del gaudete, de la alegría, un tema muy importante, donde la liturgia también se viste de rosado, anunciando una alegría, una esperanza, un color que se utiliza solamente 2 veces al año, que es el domingo del gaudete, tercer domingo de Adviento, y también en el tiempo de Cuaresma, el domingo del Létare, que es también el domingo de la alegría, que viene un poquito a romper el color morado que nosotros vamos siguiendo en estos tiempos, ambos, ¿verdad? Tiempos de conversión y de penitencia, para que nosotros en medio de la penitencia podamos vislumbrar también una esperanza. Vamos a orientar entonces este retiro de Adviento desde la alegría, desde el gaudete, del Létare. Hemos vuelto a redescubrirla a partir de este tercer domingo de Adviento, donde nosotros justamente hemos celebrado grandemente esta invitación, esta alegría que está motivada por la cercanía de la Navidad, de la llegada del Mesías. Imagínense ustedes precisamente cuando alguien está esperando un ser querido y que tenía años que no lo veía, el deseo y el ansia y contándolo por horas, por minutos para que llegue. Así es precisamente esta alegría que nosotros sentimos en este tiempo de Adviento, motivada, decíamos, por la cercanía ya de la Navidad, de la llegada del Mesías. La alegría del Evangelio, nos decía el Papa Francisco, en el documento Evangelium Gaudium,
llena el corazón y la vida entera de quienes se encuentran con Jesús. Es decir, que tener un encuentro con Jesús va a iluminar toda nuestra vida, nuestra existencia, ¿verdad? Como cuando hay una casa en oscuridad y de repente entra esa luz que va a iluminar absolutamente todos los rincones. Así sucede también entonces con el encuentro, con el contacto con el Señor, con la alegría de encontrarnos con el Señor en el Evangelio, en la Eucaristía, en su nacimiento, en el hermano, etc. Esa es una alegría que debe provocar en nosotros ese sentimiento y esa actitud de mantenernos siempre con la esperanza plena. El mismo San Pablo, recordemos nosotros en la segunda lectura que escuchamos en el tercer domingo de Adviento, domingo del Gaudete, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, él comenzaba esta segunda lectura diciendo: hermanos, estén siempre alegres, sean constantes en orar. Eso es algo muy importante, porque obviamente la oración nos va llenando de esa presencia de Dios, nos va llenando de su existencia, y la presencia de Dios entonces trae para nosotros la alegría, el gozo, la esperanza. Por esto esta exhortación de San Pablo es fundamental. Estén siempre alegres y sean constantes en la oración. Nosotros tenemos que estar orando permanentemente. Sobre todo cuando nosotros empecemos a experimentar sentimientos de desolación, de tristeza, de depresión, es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces es cuando en esos momentos nosotros nos hemos centrado en nosotros mismos. Por esto es que el Señor nos está invitando siempre, ¿verdad? Niéguense a sí mismos, porque nuestra alegría no va a estar en nosotros mismos. Nuestra alegría va a estar puesta en el Señor. Entonces, mientras más tristes estemos, más tenemos que salir de nosotros mismos para centrarnos entonces en el Señor. No buscar en ese momento, ¿verdad?, mi complacencia, mi consolación, estar yo bien, que los demás me miren, ser yo el centro de todo. No. Yo lo que tengo que buscar es salir de mí mismo para centrarme en el Señor, porque es ahí precisamente donde yo voy a encontrar la alegría, el gozo. Una afirmación clara esta que nos decía precisamente el Papa Francisco, ¿verdad? Una constatación, algo que ocurre. Si hay encuentro con Jesús, esto llena de alegría. Y así podemos leer nosotros todos los evangelios precisamente, ¿verdad? Como todas las personas que se iban encontrando con Jesús experimentaban en su vida una transformación, un cambio radical y una alegría, obviamente, por esa presencia del Señor. Desde ahí entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es el Adviento? ¿Qué espero yo de este Adviento? Que estamos ya casi al final de este periodo, algo muy importante. El Adviento que me ha estado recordando, en la primera parte del Adviento, la segunda venida de Jesús, que Jesús mismo promete regresar otra vez, así como ascendió a los cielos. Y la segunda parte del Adviento, en donde ya nos encontramos nosotros, nos recuerda esa primera venida histórica del Hijo de Dios, el Mesías, el Emmanuel, que había sido prometido nacer de una virgen, como lo había dicho el profeta Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Seguro que si hacemos nosotros ese pequeño ejercicio, se nos hace patente la necesidad de recuperar la alegría del Evangelio, la alegría de encontrarnos con el Señor. Por esto es que, como anunciaba yo al principio, nuestro retiro lo hemos estructurado en 3 dimensiones. La primera, la dimensión profética, que es la preparación hasta Juan el Bautista. La segunda, el cumplimiento, donde la figura principal es María, aquella criatura que fue preparada por el Señor para ser morada de su Hijo. Y ya el tercer momento, la llegada del esperado, la llegada del Mesías, que comienza obviamente así como lo hemos estado enfocando este retiro, desde la alegría, desde el gozo. El nacimiento del niño comienza con ese gran anuncio: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de toda voluntad. Entonces ahí vemos precisamente cómo el nacimiento del niño se anuncia grandemente con gran alegría, porque un niño nos ha nacido. Ese niño que estaba esperado por las naciones, por las generaciones, para que pudieran recibir su salvación, pues es el gran anuncio, precisamente el nacimiento de Jesús. Y ese será entonces el tercer momento, es decir, el tercer día. Cada momento se corresponde con uno de los días de nuestro retiro.
La alegría entonces nace de la experiencia de ser amados, alcanzados y transformados. Esa alegría nace de nosotros, obviamente, de esa experiencia de ser amados. Esa es la primera experiencia que vamos a tener nosotros con la venida del Hijo de Dios, del Mesías, que somos amados, como dice la palabra de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Y vamos a verlo más adelante, un punto muy importante, fundamental, hermoso, que nosotros hemos sido salvados, no con el poder de Dios, sino por el amor de Dios hemos sido nosotros salvados, que eso es algo desde luego más profundo para nosotros, porque Dios pudo haberlo hecho con su poder, y de haberlo hecho con su poder, entonces lo hubiera hecho de muchísimas otras maneras y no necesariamente mandando a su Hijo para nuestra salvación. Pero el Señor lo ha hecho movido por el amor, por la misericordia, como lo hemos estado cantando nosotros en este tiempo de Adviento, ¿verdad? Las misericordias del Señor. Entonces nosotros hemos sido alcanzados, amados y transformados. El Señor nos ha alcanzado en nuestra naturaleza humana. El Señor que ha decidido encarnarse, hacerse uno de nosotros, ahí es donde Él nos ha alcanzado, en nuestra situación de pecado, y entonces nos ha alcanzado para ser transformados. Al ser transformados podemos nosotros experimentar la alegría. Porque vamos a ver precisamente, y esto es justamente el tiempo de Adviento, un tiempo de sanación interior, de sanación total. Vamos a meternos un poquito también en el tema de la sanación, porque el tiempo de Adviento es un tiempo de sanación completa, porque es el Señor que nos ama y la persona sana a través del amor, la persona enferma cuando carece del amor. Y el Señor nos alcanza para transformarnos, para limpiarnos, para rescatarnos de todo aquello que va produciendo enfermedades en nosotros, enfermedad corporal, enfermedad mental y enfermedad espiritual, que es de donde vamos a estar enfocando también el aspecto de la salud. Es la alegría entonces de algo, más bien de alguien, la alegría de alguien que se te ofrece gratuitamente como un don antes que tú hagas nada, algo que simplemente espera ser recibido y que tiene capacidad de transformar la propia vida, de ensancharla y de abrirle horizontes. Es ese don que el Señor se da. El Señor es un don para nosotros, un don precisamente porque ninguno de nosotros ha podido hacer méritos para ganarlo. Como lo dice San Pablo, cuando alguien se ofrece por alguien, por una persona buena, se puede entender. Pero el gran amor de Dios es que Él se ofreció, que Él vino a nosotros en el momento en que nosotros no valíamos absolutamente nada, en el momento en que nosotros estábamos bajo el pecado. ¿Quién podría ofrecerse, verdad, para rescatar a otro hombre, a otra persona? Tenemos casos a lo largo de la historia de la iglesia de grandes santos que se ofrecieron, como San Maximiliano María Kolbe, para salvar la vida de alguno de los hermanos, porque eran inocentes, porque eran justos. Pero difícilmente podremos encontrar a alguien que se ofrezca para salvar a un delincuente, cuando a veces pensamos que lo que merece es la muerte. Sin embargo, el Señor, precisamente en ese momento donde todos merecíamos la muerte por el pecado que habíamos infligido, es el Señor que ha venido justamente para ofrecerse por nosotros, y ese es el don, que nadie ha hecho méritos para ganar la llegada, la venida del Señor, sino que eso es todo un don de Dios, y que a nosotros simplemente nos pide dejarnos encontrar, dejarnos alcanzar, consentir a esa cercanía, ¿verdad? Son todos estos verbos que expresan el verbo de dejarse, ¿verdad? En este tiempo de Adviento no tenemos que hacer nada, simplemente nosotros dejarnos encontrar, dejarnos amar, dejarnos alcanzar por el Señor. Acoger entonces esa presencia amorosa que se ofrece como compañera de la vida y que invita a descansar en Él, a descargar, a respirar, a expandir un poco nuestras vidas a veces tan agarrotadas, que es lo mismo que Jesús ofrece. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les voy a aligerar su carga. Por lo tanto, el tiempo de Adviento es solamente dejarnos alcanzar, dejarnos amar y dejarnos transformar por Jesús, donde nosotros podemos entonces descargar, donde nosotros podemos ya respirar con un aire puro, limpio, que viene a renovar nuestros pulmones y nuestra vida, que viene a expandir nuestras vidas a veces tan agarrotadas. Por eso, si la alegría procede del encuentro personal con Jesús,
de ese dejarse encontrar, dejar que alguien llegue a la propia vida y la renueve. El Adviento es un tiempo privilegiado para abrirnos a esa experiencia y a esa alegría. De ahí el título, ¿verdad?, de nuestra reflexión, la alegría de un Dios que se acerca, un Dios cuya dinámica es estar cada vez más cerca, estar acercándose siempre, porque ese fue el anuncio del profeta Isaías, que vendría el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se acerca tanto que hasta se hace uno de nosotros, como dice San Pablo, siendo de condición divina, se anonadó, se humilló y se hizo uno de nosotros tomando la condición de esclavos. Siempre y más, porque siempre cabe un más en la dinámica del Señor. Un Dios cuya característica es estar viniendo siempre, estar aproximándose, estar aproximándose porque se hace cerca y aproximándose porque se hace prójimo, se hace uno de nosotros, justamente como Jesús lo presenta en aquella parábola, recordemos nosotros, de aquel hombre que había sido maltratado por el camino, que estaba al borde del camino, ¿verdad? Entonces viene el buen samaritano para rescatarlo, se hace prójimo, hace suyo el dolor, el sufrimiento de aquel hombre y entonces comienza a rescatarlo de esa situación, se hace prójimo, ¿verdad? Hasta hacerse totalmente prójimo nuestro en Jesús de Nazaret y después hasta llegar a ser todo en todos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Cuando su venida sea plena, porque aún estamos esperando que su venida se haga plena, la segunda venida, entonces ahí nosotros tenemos que trabajar día a día para que esa presencia y esa llegada del Señor sea a nuestro corazón. Ha habido ya una venida histórica de Jesús, su encarnación, y viene otra venida histórica de Jesús, ¿verdad? Su promesa, regresar así como Él ascendió a los cielos. Y en medio de esas dos venidas nos encontramos nosotros pidiéndole al Señor constantemente todos los días, como lo hacemos en la Eucaristía, Maranatá, ven Señor Jesús. Lo que tenemos que hacer nosotros día a día es dejar que el Señor se acerque, que el Señor nos sane, que el Señor se aproxime, se haga uno de nosotros. Por esto es entonces que al permitir nosotros que el Señor llegue a nuestra vida y nuestra vida se llene de luz y de alegría, entonces estaremos nosotros consiguiendo esa sanación como es propia del tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento grita grandemente ese deseo de que el Señor venga, porque necesitamos obviamente la armonía, necesitamos la salud del alma y del cuerpo. Por eso ese tiempo de Adviento es un tiempo de sanación y vamos a tratar este tiempo que nos queda antes de concluir el tiempo de Adviento, que sea realmente unos días de profunda sanación en nuestra vida. La salud constituye el objetivo de este tiempo, del tiempo de Adviento. La salud nos refiere a la salvación. Cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de historia de la salvación, hablamos también de la historia de la salud. Por eso que estas orientaciones nos guíen hacia la curación que nos restituya la salud o hacia la consolidación y afianzamiento de la salud. Me refiero a la salud en su triple aspecto, porque Dios cuando regenera a la persona la regenera completa. El Señor nos dice ya por medio del profeta Ezequiel, arrancaré de ustedes el corazón de piedra para darles un corazón de carne. Porque a partir de ahí el Señor entonces quiere reconstruir a toda la persona, como es el gran anuncio de la venida del Mesías, hacer nuevas todas las cosas. Y entre hacer nuevas todas las cosas, hacer nuevo al ser humano, hacernos nuevos, saludable, amistad, altruismo, etcétera. Es decir, todo ese aspecto positivo de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro comportamiento, nos van orientando ya hacia la salud. No podemos comenzar nosotros cada día con una tristeza. No podemos nosotros comenzar cada día con una desesperanza, ¿verdad? Cada día estarnos quejando absolutamente de todo. Nosotros debemos darle gracias a Dios en cada momento por lo que tenemos y no estarnos quejando constantemente por lo que no tenemos. Y de ahí comienza entonces nuestra actitud. Recuerden entonces que los factores determinantes de la salud son pensamientos constructivos, sentimientos positivos, comportamiento saludable, amistad, altruismo, etcétera.
Por otro lado, la salud mental, que incluye las tres grandes áreas del psiquismo humano, que es pensamiento, sentimiento y comportamiento, es considerada como una condición superior al mero hecho de vernos libres de trastornos o desajustes psicológicos. En este caso, la salud mental aparece como un proceso constante hacia la madurez y plenitud personales. Nosotros tenemos que ir consiguiendo esa madurez espiritual, esa madurez humana, que aunque después se vea un poco mermada, menguada por las condiciones de salud corporal y física, eso desde luego nos tiene que llevar a una madurez para poder asumir también nuestras enfermedades desde la fe, desde la confianza y desde la esperanza. También se revela como una transformación efectiva de nuestras potencialidades en realidad y hechos, gracias a lo cual nosotros podemos comportarnos con eficiencia, creatividad, altruismo, serenidad, etc. La salud espiritual, un poco más difícil de describir, también rebasa el concepto negativo de ausencia de enfermedad. En este caso de enfermedad espiritual, como puede ser el pecado, el apego desordenado, la imperfección voluntaria, porque precisamente el Señor nos ha hablado a una perfección, dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, hablándonos obviamente del amor, donde nosotros tenemos que ser perfectos en la práctica del amor. Pero hay entonces una imperfección voluntaria, porque a veces nosotros decimos, bueno, somos humanos, somos imperfectos, ¿verdad? Pero hay una imperfección voluntaria, cuando nosotros nos aferramos al pecado, cuando nosotros nos aferramos a lo que nos hace daño. Esa es una imperfección voluntaria y nos trae entonces enfermedades espirituales. Por eso vean ustedes algo tan importante. Para hablar de la salud espiritual, tenemos que conocer también las enfermedades espirituales, que a la cabeza de todo eso tenemos entonces el pecado que nos lleva a la enfermedad, el apego desordenado, ¿verdad? Cuando nosotros, ese apego nos impide llegar a Dios. Tenemos que estar libres absolutamente de todo, como Jesús le dice. El que no me prefiera a mí antes que a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, no es digno de mí, porque ningún apego nos va a liberar, ningún apego nos va a llevar a una experiencia libre con el Señor. Y también la imperfección voluntaria de la que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que viene también como consecuencia del pecado. De acuerdo a San Juan de la Cruz, que hoy precisamente estamos nosotros celebrando la memoria de este sacerdote y doctor de la iglesia, él nos decía lo siguiente, este gran místico San Juan de la Cruz: la salud del alma es el amor. Y esto tiene obviamente una verdad, por eso es declarado él doctor de la iglesia. Una verdad absoluta que trae a nosotros salud corporal, pero también salud espiritual y salud mental. Dice San Juan de la Cruz entonces que la salud del alma es el amor. Por tanto, la salud espiritual se demuestra altamente dinámica. Tiene los rasgos de una relación constructiva con Dios, con los demás seres humanos, con uno mismo y con el mundo. Por eso no nos extraña que Jesús estuvo apuntando siempre hacia el amor. ¿Para qué? Para que nosotros mantuviéramos esa salud mental, corporal y espiritual. Y por eso es que Jesús en el capítulo 25 de San Mateo nos habla de esa práctica, de esa relación del amor con los hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me recibiste, estaba enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Porque el amor es el elemento armónico de nuestra ser y de nuestras relaciones. El amor es el que viene entonces a sanar toda la dispersión que nosotros podamos en nuestra mente, en nuestro corazón. El amor unifica, nos une, nos lleva a esa experiencia. En cambio, ¿verdad? El pecado nos lleva al egoísmo, a vernos a nosotros mismos y a no ver las necesidades de los hermanos. Es de suponer, tal como enfatiza San Juan de la Cruz, que la salud espiritual se refiere sobre todo a las relaciones de armonía, amor y cooperación con Dios. Más aún se puede sostener que Dios mismo, que en Jesús se revela como Padre amoroso, constituye la fuente y personificación viva de la salud espiritual.
Por eso el Adviento nos refiere a esa unificación con Dios, que se hace Emmanuel, Dios con nosotros, y eso nos sana integralmente. Por eso el Adviento, que es esa promesa de la llegada del Señor a nuestra vida, es esa promesa grande de nuestra sanación integral, porque el Señor viene a nosotros, y si el Señor está con nosotros, obviamente que nosotros vamos a tener esa integración, esa armonía de corazón, mente y cuerpo. Por consiguiente, cuando buscamos la salud espiritual, tengamos o no conciencia de ello, estamos apuntando hacia la meta más elevada del desarrollo personal. Cuando tendemos hacia la salud, estamos obviamente buscando y tendiendo, ¿verdad?, a lo más importante, que es a la unidad con Dios. Por eso es que los grandes místicos nos hablan, ¿verdad?, de esa unión con el Señor, donde cuando ellos lo consiguen, tienen esas experiencias de éxtasis, porque allí ya se superan todas las condiciones del espacio y del tiempo. Al mismo tiempo aspiramos a la gracia o don más excelso que Dios pueda otorgarnos, puesto que estamos pensando en una relación filial y amorosa con Él, pero una relación capaz de asemejarnos a Él, de unirnos con Él y de transformarnos en Él por medio del amor, tal como sostiene San Juan de la Cruz, porque Dios es amor. Y si dice San Juan de la Cruz que la salud del alma, la salud del espíritu es el amor, pues Dios es amor, lo dice San Juan. Dios es amor, ¿verdad? Y ahí está precisamente que tener el encuentro con Dios es tener el encuentro con el amor supremo, con el amor máximo. Dice San Juan, Dios es amor, y todo el que ama ha nacido de Dios, ¿verdad? Porque conoce a Dios, porque vive en el amor de Dios, como dice San Pablo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Unirnos a Él entonces de esta manera para poder nosotros, como decíamos al principio de la reflexión, ¿verdad?, dejarnos amar, dejarnos alcanzar y dejarnos transformar, justamente como Jesús lo ha hecho a través del misterio de la encarnación. Hablar de la salud, nosotros queremos hoy aproximarnos, ¿verdad?, no solamente teniendo como fundamento, como conocimiento humano, las grandes principales corrientes de la psicoterapia, ¿verdad?, para poder entender la salud mental, que esos son auxilios que nos ayudan también a nosotros, que no podemos descartarlos, justamente porque eso nos ayuda a tener un mayor conocimiento de la persona, como son esas terapias, ¿verdad?, de la salud mental, el psicoanálisis, el conductismo, psicología humanística, psicología transpersonal, pero que para efectos de nosotros a nivel espiritual tenemos que añadir aquello que han considerado ya los expertos como la quinta fuerza en psicología, la programación neurolingüística, precisamente porque aquí se considera el aspecto espiritual de la sanación mental. La programación neurolingüística, a diferencia de las anteriores, incluye en su estudio de la estructura subjetiva de la experiencia humana el nivel espiritual. Por ello ofrece herramientas y ejercicios para que sepamos cooperar con la gracia en la búsqueda de la salud espiritual. El doctor Roger Callahan presenta una nueva forma de psicoterapia que denomina terapia del campo mental. Entre los desajustes mentales que la terapia del campo mental logra curar, se encuentran precisamente algunas de las enfermedades del alma que los padres de la Iglesia empezaron a enfrentar con miras al logro de la salud espiritual, que podemos nosotros considerar, sí, como enfermedades mentales, como es la ira, pero que al mismo tiempo nosotros desde la fe, desde la enfermedad espiritual, podemos considerarlas como consecuencia del pecado. Se comprende entonces que la psicoterapia puede jugar un papel decisivo en la sanación de las enfermedades espirituales y no solo de los trastornos mentales, porque hay una línea muy delgada entre la situación mental de una persona y la situación espiritual, entre una enfermedad mental y una enfermedad espiritual, una línea muy delgada que fácilmente se puede cruzar. Por esto es que debemos utilizar todos los recursos que tengamos siempre para poder ayudar a la persona a superar sus enfermedades y conseguir lo que es el proyecto de Dios para cada ser humano, que es la salud, que es justamente la sanación.
Dentro de las terapias espirituales todas tienen que tener a Jesús como médico y junto con los sacramentos que hacen operante su poder curativo en el nivel espiritual, ¿verdad? Y justamente aquí quiero señalar estos aspectos, prácticas importantes a nivel espiritual que nos ayudan a sanar, ¿verdad?, la enfermedad espiritual, pero a veces también la enfermedad mental y hasta la enfermedad corporal, porque sabemos nosotros que precisamente todos esos sentimientos y emociones las somatizamos, creando también enfermedades reales en nuestro cuerpo. Por eso, para ayudarnos a la sanación espiritual, los recursos espirituales que nosotros tenemos como terapia espiritual, vean ustedes algo muy importante, que pueden poner en práctica para que ustedes poco a poco vayan consiguiendo también esa salud espiritual. Primero la oración, porque la oración es el contacto con Dios. Y ya dijimos nosotros, ¿verdad?, que el contacto con el amor con Dios nos sana absolutamente en cualquiera de las dimensiones humanas. Por lo tanto, la oración, que sea no una oración mecánica de repetir por repetir, sino que sea realmente una oración del corazón, una oración que me ponga en contacto con Dios. Recuerden ustedes como la oración en el Antiguo Testamento de Ana, la madre de Samuel, que hace la oración en el templo con toda su persona, llorando, gimiendo, justamente porque lo que le estaba pidiendo al Señor, que era tener un hijo, le salía de lo profundo de su ser, de su corazón, de cada una de sus células, de sus entrañas, a tal punto que el sacerdote en ese momento pensaba que esa mujer no estaba bien, o que esa mujer estaba borracha. Y ella le dice: no, Señor, no estoy borracha. Es justamente porque hay una manifestación tan grande dentro de su oración, ¿verdad?, donde nosotros realmente tenemos que entrar en esa dinámica de oración, donde se incluya nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todas nuestras capacidades. Por eso la oración es una terapia fundamental para conseguir nuestra sanación espiritual. Otro aspecto, la ascesis. Hablábamos nosotros, ¿verdad?, de comportamientos, de imperfecciones voluntarias. Pues la ascesis nos ayuda a ir superando esas imperfecciones voluntarias. Porque la ascesis es yo ir creciendo, poniéndome metas. Crecer a nivel espiritual, que si yo hago hoy 5 minutos de oración, voy a hacer el esfuerzo para después entonces hacer 15 minutos. Es decir, el esfuerzo, el poder controlarme a mí mismo, el poder crecer en mi fuerza de voluntad, ¿verdad? Que si yo ya sé de un lugar, de una situación, de una persona que me hace daño, la ascesis debe llevarme a mí precisamente para superarme y evitar ir a esos lugares. Por eso hablábamos también nosotros de esas enfermedades espirituales, que son esos apegos desordenados. Y por eso la ascesis me ayuda a salir de esos apegos desordenados. Y entonces otra herramienta importante para nuestro crecimiento espiritual y sanar las enfermedades espirituales es el acompañamiento o dirección espiritual. Esto es fundamental también, porque nosotros a veces buscamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, y somos tan expertos en justificar lo que nos gusta que podemos encontrar 1000 excusas para ir a ese lugar que me está dañando. Pero si yo tengo la ayuda de un director espiritual, el director espiritual me va a ayudar y me va a situar, ¿verdad?, para que yo no pueda engañarme a mí mismo, porque a veces nos queremos engañar a nosotros mismos buscando razones donde realmente no hay razones, donde el director espiritual entonces debe ayudarnos, debe enfocarnos para guiarnos obviamente por donde nosotros debemos ir creciendo en ese proceso de ascesis y de oración. Entonces vean ustedes 3 elementos muy importantes para conseguir nuestra salud. Obviamente que esa salud espiritual va a repercutir también en nuestra salud mental y en nuestra salud corporal. La oración, la ascesis y la dirección espiritual como recursos fundamentales de la terapia espiritual. Es por tanto necesaria la conveniencia de conjugar en una síntesis vital tanto los recursos de la psicoterapia como los de la espiritualidad para acoger más eficazmente el poder curativo de Jesús, que es su Espíritu. Sí, así es. El Espíritu Santo lleva a cabo nuestra sanación y Él mismo nos conduce a las cumbres más elevadas de la salud espiritual. Recibiendo al Señor recibimos su Espíritu, que es lo que da vida. Lo decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. El que da vida es lo contrario a la enfermedad, porque la enfermedad da muerte.
Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, es ya una presencia sanadora, porque el Espíritu Santo da vida, como nos lo revela realmente la Sagrada Escritura desde el Génesis. Cuando el Señor quiso darle vida a aquella figura de barro que había creado, lo que hace es soplar su espíritu, insuflar su aliento de vida para que esa figura que no tenía vida recobre vida. Por eso nosotros, con esa presencia del Espíritu Santo, que es un don del Mesías, un don de Jesús, ¿verdad? Pues obviamente que ese Espíritu Santo estará dándonos, comunicándonos la salud, la salvación, ¿verdad? Porque Él es el que da vida. Cada Adviento, la liturgia de la Iglesia nos invita a hacer una especie de recorrido por la historia del pueblo de Israel, como una historia de expectación, una historia dinamizada por el anuncio de un Dios que cada vez está más cerca. Por eso hablábamos del tema del gaudete, de la alegría, porque no hay más alegría que recibir al Señor en nuestra vida, porque lo que el Señor trae para nosotros con su presencia es obviamente la sanación, la salvación, todos los dones, como Él lo prometió precisamente, todos los dones propios del Espíritu Santo. Y por eso entonces en el Adviento se hace todo este recorrido a nivel histórico para entender precisamente que la promesa de Dios y el amor de Dios no tiene inicio ni fin, es ilimitado el amor de Dios, y por eso el Señor se ha manifestado grandemente a través de la historia de la salvación, prometiendo una salvación para el pueblo que había sido humillado, maltratado por el pecado. Israel es un pueblo que vive de la promesa de que Dios mismo se hará presente en medio de su pueblo y que esa presencia será la renovación de todas las cosas, la sanación de todas las heridas, el fin de toda opresión y de toda injusticia. Y con todo eso ya estamos entonces nosotros hablando de sanación, de liberación. Porque cuando una persona está oprimida, no tiene sanación, no tiene liberación, no tiene salud. La opresión nos lleva a nosotros a estados de ánimo que nos llevan obviamente patológicos, que nos llevan obviamente a enfermedades. Por eso, a través de las promesas del Señor y que recordamos nosotros en este tiempo de Adviento, ¿verdad? Pues el Señor va prometiendo a su pueblo, a un pueblo que había sido humillado constantemente por pueblos, por poderes, que al final es obviamente consecuencia de haberse alejado de Dios, y que entonces ahí vienen las enfermedades, vienen las opresiones de los enemigos. La sanación entonces promete el Señor de todas las heridas, el fin de toda opresión y de toda injusticia. El profeta Isaías es el gran profeta de esta esperanza. Él se dirige a un pueblo totalmente destrozado, que ha vivido la experiencia traumática de una invasión extranjera en varias ocasiones. El pueblo asirio, el pueblo babilónico, el pueblo romano, etcétera, ¿verdad? Pero donde ellos ya mismo habían vivido en el éxodo en Egipto, bajo la esclavitud, bajo el pecado, bajo la opresión. Ese pueblo que había vivido ya esa experiencia traumática de una invasión extranjera, que ha tenido que abandonar su tierra, que ha visto destrozado su templo y que duda de si Dios sigue estando con ellos, porque es un pueblo que se había alejado completamente de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 63 nos dice lo siguiente. Recordemos que es el texto que leíamos el primer domingo de Adviento. Con esa situación tan precaria, tan difícil para el pueblo de Israel, y al mismo tiempo un deseo y una oración que surge del corazón profundo de este pueblo, así como decíamos nosotros, ¿verdad? Que nuestra oración tiene que nacer desde lo profundo de nuestro ser, de cada una de nuestras células. Y así a través de este texto del capítulo 63 del profeta Isaías, vemos esa oración y esa petición tan fuerte de un pueblo que necesita la llegada y la presencia del Señor, porque ya no aguanta más opresión, más enfermedad, más pecado. Tienen esa necesidad grande de salud, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Al tener esa gran necesidad absoluta de salud, es el deseo grande de tener a Dios en nuestra vida. Por eso es que el salmista dice justamente, ¿verdad?, que nosotros estamos como el venado, sedientos, como el venado busca corrientes de agua, así te busca, Señor, mi alma a ti. Estamos sedientos de Dios, sedientos de la presencia de Dios en nuestra vida, como lo decía muy bien San Agustín. Nuestro corazón, Señor, no descansará hasta que no descanse en ti.
Y por eso en este capítulo del 63 del profeta Isaías, leemos esta oración que fue el texto que leímos nosotros el primer domingo de Adviento. Porque tú eres nuestro Padre, porque Abraham no nos conoce, ni Israel se acuerda de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, es tu nombre desde siempre. Aquí vemos cómo el profeta reconoce que por encima de los patriarcas, de los padres del pueblo de Israel, está la paternidad de Dios, que es muy superior a la paternidad de Israel, de Abraham, como lo dice en esta primera parte del texto. Continúo leyendo. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus siervos y a las tribus de tu herencia. Desde hace mucho tiempo tú no nos gobiernas y ya no somos llamados por tu nombre. Vean ustedes ahora el texto hermoso, que es lo que me interesa a mí subrayar y que es lo que entendamos, y que hagamos nosotros ese texto una oración de cada día, donde nosotros realmente sintamos cada día la necesidad de llenarnos del Señor, como la sierva que busca corrientes de agua viva, así que nuestra alma siga buscando también al Señor para saciarse, para llenarse. Y entonces dice, si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Vean ustedes esa oración tan fuerte del pueblo de Israel. No es una oración tranquila donde le dice al Señor, Señor, por favor baja, desciende, te esperamos. No, es la petición incluso de que rasgue ya el cielo para que el Señor pueda descender. Donde haya manifestaciones grandes del amor de Dios y de su misericordia y de su poder. Que las montañas se disolverían delante de ti. Continúa el texto del profeta Isaías. Cuando hiciste portentos inesperados, cuando hiciste portentos que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti, que hiciera tales cosas por los que esperan en Él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado desde siempre. Fuimos rebeldes contra ti. Este acercamiento es bien importante. Es así como Dios se ha acercado tanto a nosotros a través de su encarnación, así nosotros ahora podemos acercarnos tanto a Dios siendo humildes y reconociendo nuestro pecado. Porque el orgulloso no va a poder acercarse al Señor. Es el humilde, es aquel que reconoce su pecado, como lo dice aquí el pueblo de Israel, abriéndole su corazón al Señor, y de esta manera entonces el corazón del pueblo ha tocado el corazón de Dios, porque ha sido humilde y porque ha reconocido su pecado. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero, todos somos la obra de tus manos. Lo mismo que diría también el profeta Jeremías, el Señor es el alfarero, el Señor es el que puede modelar, que puede hacer otra vez esa vasija, ¿verdad?, de barro, tomarla en sus manos y renovarlas, porque el Señor puede transformar la vida de nosotros. Justamente cuando nos encontremos en cualquier situación de enfermedad a nivel corporal, mental o espiritual, pidámosle al Señor que nos tome en sus manos, ¿verdad? Como dice el profeta Isaías y lo repetirá también el profeta Jeremías. Somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor, por lo tanto haz nueva nuestra mente, haz nuevo nuestro corazón, haz nuevo nuestro espíritu. Como tú lo prometiste por medio del profeta Ezequiel, ¿verdad? Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un espíritu nuevo, les daré un corazón nuevo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, Señor, para poder seguir consiguiendo nuestra salud a todos los niveles. Isaías entonces anuncia un futuro mucho más pleno que el pasado, que tiene que ver con la llegada de Dios mismo. Isaías lleva al pueblo a que tengan una esperanza mucho más grande que la que ellos tenían, la que ellos esperaban. Y lo hace con unas imágenes realmente estremecedoras de una inmensa belleza que conectan con nuestros anhelos más profundos.
Dice el profeta Isaías: súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo los reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Vean ustedes las imágenes hermosas de la venida de este Señor que viene, obviamente, a cogernos en sus manos, sí, como el alfarero, pero también como el buen pastor que levanta sobre sus hombros a la oveja que está herida, que está descarriada, que está desconsolada, obviamente para hacerla recostar, dice el profeta Isaías. Fortalece las manos débiles, robustece las rodillas vacilantes. Vean ustedes todas expresiones de sanación que son muy importantes. Fortalece las manos débiles, robustece las rodillas vacilantes. Dice a los cobardes de corazón: sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y los salvará. Vean ustedes más imágenes que nos presenta. Por eso Isaías es el profeta del Adviento, que nos habla de mucha sanación. Se despegarán los ojos del ciego, imagínense, un ciego que puede empezar a ver. Qué sanación tan grande y tan tremenda, tan profunda. Los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto. Vean ustedes lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Que el desierto de repente vea que corren, ¿verdad?, agua viva. Obviamente que eso es impensable para el ser humano, pero Dios es posible que haga eso. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Lo reseco podemos ser nosotros, y la promesa es que seremos un manantial. Reseco por las preocupaciones, por los dolores, por el sufrimiento, por las enfermedades, por la pandemia que nos ha querido robar hasta la esperanza, hasta la confianza en Dios. Pero la promesa del Señor por medio del profeta Isaías del capítulo 35 nos dice que el páramo será un estanque y lo reseco un manantial. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Vean ustedes la alegría, obviamente, de haber conseguido esa presencia del Señor que se sienta a compartir con su pueblo, que el mismo Dios, lo dice la palabra de Dios, preparará la mesa frente a los adversarios, y es ahí donde viene entonces la alegría, el gozo para todos nosotros, y a través de la alegría y el gozo, la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Por eso dice aquí precisamente que va a preparar para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Arrancará de este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el velo que es el símbolo del luto. Ya no hay necesidad de luto, porque hemos sido liberados y hemos sido sanados. El paño que tapa a todas las naciones, el paño del sufrimiento, del luto, que tapa a todas las naciones, no será necesario, porque el gran libertador está cerca. Y eso es lo que motiva entonces el tercer domingo del Adviento, el domingo del Gaudete, la Navidad y el nacimiento, la venida del Señor está cerca. Pero recordemos sobre todo que lo cerca o lo distante depende también de nosotros. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos esté Dios de mí, de mi corazón? Por eso dice el Señor por medio del libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaré contigo. ¿Qué tan cerca está el Señor? Está a la puerta llamando todos los días. ¿Qué tan lejos está? Si yo abro o si no abro. Si yo abro, permito que esa cercanía se haga entonces más estrecha. Pero si no abro, aunque Él esté a la puerta, el Señor continuará muy lejos de mi corazón. La salud aparece entonces como la condición normal de los vivientes. También nosotros, miembros de la especie humana, hemos sido creados para la salud.
es decir, para la presencia de Dios, para el contacto con Dios. Hemos de suponer, por tanto, que la mente luminosa y eterna del Creador nos ha concebido desde toda la eternidad con facciones y características saludables, porque Dios nos ha creado a nosotros para la vida, no para la muerte. Por eso, en la esperanza de todo cristiano, tenemos que tener como horizonte la vida plena, la presencia de Dios, la victoria, no el fracaso. El mundo nos va presentando todo lo contrario, distorsionando el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. El mundo nos va diciendo que vamos al fracaso, que vamos hacia la muerte. Pero en cambio Dios nos dice, no, vamos hacia la victoria, vamos hacia la totalidad, vamos hacia al encuentro con Dios, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que nosotros debemos conservar en nuestra mente y en nuestro corazón y no permitir que esa esperanza nos sea robada en días de fatalidad, en días de pandemia. Lo que importa pues es la salud. Por lo tanto, buscarla, encontrarla, cuidarla y promoverla sin convertirla obviamente en un ídolo, ¿verdad? Que a veces también estamos tan preocupados de nuestra salud que ni siquiera tenemos tiempo para encontrarnos con Dios. Entonces, no convertir tampoco la salud en un ídolo. El descuido de la salud se demuestra altamente destructivo y contrario a los planes de la naturaleza y del Creador. Nosotros tenemos que cuidar la salud porque es un don de Dios. Y no tenemos que abusar de esa salud, porque cuidándola entonces nosotros le damos gracias a Dios por los dones que Él nos ha dado, y la salud ese es un don tan grande que nosotros debemos cuidarla, y eso es corresponder obviamente al Señor. Por tanto, nos resta convertirnos a nosotros en malabaristas capaces de caminar sobre la cuerda del equilibrio. Así evitamos los extremos del cuidado excesivo y las omisiones del descuido de la salud. Nuestra salud es una responsabilidad y no podemos descuidarnos. Que si usted sabe ya que tiene que tomar permanentemente su pastilla para la presión, para la diabetes, no puede ser negligente. Sabe que lo tiene que tomar religiosamente porque es una responsabilidad cuidar esa salud que el Señor nos ha dado y no caer en la negligencia. Por eso es que el profeta decía justamente, ¿verdad?, en estas imágenes hermosas de Adviento, aniquilará la muerte para siempre. ¿Cómo la va a aniquilar? En la medida de nuestra responsabilidad. En la medida en que también nosotros cuidemos nuestra salud sin convertirla en un ídolo. El Señor Dios entonces enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Imagínense la mano del Señor que nos protege, que nos cuida, lo que significa una mano, ¿verdad? La mano del Señor es protectora, es proveedora, es para bendecir. Todo lo que podemos hacer con la mano, las cosas buenas, eso es lo que viene del Señor cuando dice el profeta Isaías que la mano del Señor se posará sobre este monte. También recordamos nosotros otras imágenes, las espadas transformadas en arados, los instrumentos de guerra en herramientas de trabajo. El lobo y el cordero habitarán juntos, la paz y armonía cósmica que afecta a toda la naturaleza. Las 4 semanas de Adviento están plagadas de estas imágenes y atravesadas por la expectación de esta promesa, por el anuncio de una novedad radical y salvadora, en el sentido de que es la liberación de toda situación de pesimismo negativa y la concesión de una plenitud total, personal, social y cósmica, ¿verdad? Es decir, que tenemos que liberarnos, y eso es algo bien importante, es todo lo que nos ayuda el profeta Isaías para nuestra sanación, ¿verdad? Liberarnos nosotros de toda esa situación de pesimismo, de negatividad, y dar una concesión a una plenitud total. Cambiando nosotros nuestra mente, podemos ir cambiando también nuestra situación de salud. Ahí por el segundo domingo de Adviento llega Juan el Bautista con un mensaje un poquito menos amable. Juan no es Isaías, no es el profeta que tiene que sostener la esperanza de un pueblo decaído y machacado. No habla de alegría y de renacimiento, habla de conversión, de preparar ya el camino del Señor, al cual le vamos a dedicar nosotros a partir de mañana. También una reflexión muy importante, terminando así todo ese recorrido
profético hasta Juan el Bautista, para enlazarlo entonces con el tema de mañana, con la figura importante de María. Por esto es muy importante de que a través del profeta Isaías nosotros vayamos cambiando nuestro pesimismo, nosotros vayamos cambiando de actitud. Efectivamente, cuando hablamos de salud, nuestro cerebro necesita representarse un rostro sonriente, una voz llena de vitalidad, un cuerpo vibrante de energía y un aroma saludable que deja un sabor agradable en la boca. Porque si nosotros estamos todo el día quejándonos de un dolor, no. Si yo he mejorado, yo tengo que decir, estoy bien, gracias a Dios. Porque ese es el mensaje que le estoy dando yo a mi cerebro, y mi cerebro me va a ayudar a ir mejorando cada día. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos por tener siempre ese rostro sonriente, una voz llena de vitalidad, un cuerpo vibrante de energía y un aroma saludable, que deje un sabor agradable en la boca. Este concepto ideal resulta utilísimo cuando la salud se quebranta de cualquier manera. En el momento de acudir al médico, de consumir las medicinas, de levantar la mente al poder superior implorando su auxilio, es fundamental que tengamos a la vista de nuestra mente un retrato de nuestra salud, una imagen de nuestra salud. Entonces nuestro cerebro apoyará nuestra oración. El efecto de los medicamentos y nuestra colaboración con el médico vienen a ser apoyados por la oración. Nuestro cerebro, tal como descubrió Aristóteles y ahora sostienen los biólogos, se demuestra teleológico. Eso significa que nuestro cerebro actúa en base a los fines que le proponemos, ¿verdad? La palabra telos significa efectivamente fin o meta, y por tanto buscamos la salud. Necesitamos un retrato o descripción de sus formas y colores, del tono de su voz, de su energía y vitalidad, de sus olores característicos y del sabor que suscita en la boca. Entonces podemos representar nuestro cuerpo de excelente forma y el rostro sonriente, con la sensación de que todos nuestros órganos funcionan óptimamente, escuchando la voz de nuestra mente que dice, Dios mío, gracias, me siento estupendamente, percibiendo un olor agradable y un sabor de boca placentero. Eso es todo lo que ha hecho el profeta Isaías en nosotros, crear imágenes positivas, buenas, de rostros sonrientes, con esperanza para mejorar nuestra salud. Y eso es el Adviento, un tiempo de absoluta sanación para nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana.